Se dice que es un acto violento obligar o pretender que un niño aprenda a leer y escribir en un idioma que no es el suyo, un idioma que no es su lengua materna, que nunca ha escuchado, y eso ocurre muchísimo en el Perú. Por eso es importante ofrecer una educación que respete su lengua y la cultura. Soy Lucía Altaos y bienvenidos a Tiempo Después. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Luis Orrego. El tema de hoy es la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Bueno, todos sabemos que vivimos pues, en un país multicultural. En el Perú se hablan muchas lenguas, sobre todo en la selva. Hay casi 40 lenguas nativas. En los Andes tenemos el quechua, el aymara. Y en la misma Lima hay más de 1 millón de personas cuya lengua materna es el quechua. Así es, qué impresionante realmente esa información y realmente qué poco se respeta, ¿no? Esa cultura que tenemos ahí tan presente todavía. Para conversar justamente de este tema está con nosotros, tenemos dos invitados, a José Antonio Vázquez, director de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a Carmen López Flores. Ella es oficial de educación de UNICEF, lingüista y especialista en el tema. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, realmente, ¿nos puedes empezar un poquito a contar el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Cuánta población tenemos de niños que realmente nunca han escuchado el castellano, por ejemplo, y sin embargo se les enseña en la primaria, digamos, a leer y escribir con el idioma castellano, una lengua que nunca han escuchado? ¿Cuál es la población? Bueno, aproximadamente tenemos en el Perú, en edad escolar, más de 1 millón de estudiantes con una lengua distinta al castellano, ¿no? Entre las 46 lenguas amazónicas o las 4 andinas. Y de ese porcentaje están asistiendo a escuelas que recién se han declarado EIB, aproximadamente 900.000. Es un montón, es un número bien alto. ¿Qué pasa? No sé si nos pueden explicar un poquito cuál es el proceso, digamos, cómo se puede bloquear un niño al tratar de aprender en un idioma que no es el materno. ¿Cómo nos bloquearíamos nosotros si en este momento nos empiezan a hablar en una lengua que no entendemos? Claro. Siendo adultos. Que es diferente a enseñar dos idiomas. Así es. ¿Puedes explicar un poquito la diferencia entre enseñar 2 idiomas a un niño muy pequeño que sí es capaz de hacerlo a lo otro? Lo que existe, por ejemplo, en los colegios llamados bilingüe de convenio internacional, el franco-peruano, el Roosevelt, el Markham, los profesores son hablantes de una lengua extranjera, pero entienden al niño. Que no usen la lengua, en este caso el castellano, por ejemplo, es un acto premeditado, preparado, pero ellos lo entienden. Y van dosificando la lengua que usan en clase, van enseñando esta segunda lengua que rápidamente se va a convertir en la lengua de enseñanza. En nuestros contextos rurales o amazónicos andinos, el docente entra a hablar castellano, no a enseñar castellano, y el niño está totalmente desarmado frente a una lengua de la que conoce a veces algunas palabras, claro, pero en la que no se siente para nada cómodo, y el aprendizaje supone estar cómodo, dispuesto, tranquilo. Porque además esto tiene una mella en la autoestima, en la sensación de que el niño es un tonto, que no entiende nada, ¿no? La expectativa hacia el aprendizaje es fundamental, ¿no? Y cuando un docente siente que también su estudiante no está captando, empieza a tener una expectativa muy baja de él, y ese reflejo también va mellando la autoestima. Por eso tenemos resultados de aprendizaje muy bajos en zonas rurales y más aún en contextos bilingües, ¿no? Además, José Antonio, una lengua refleja la estructura mental del ser humano, y el castellano, pues, como las otras lenguas, reflejan un horizonte mental distinto, ¿no? Explícanos eso. Así es. Tenemos en Perú muchos casos de maestros que están en contextos bilingües, castellano hablantes, y tienen serias dificultades, no solamente en comprender lo que el niño habla, sino en comprender todo su universo cultural, ¿no? Las relaciones que establece, las etapas de desarrollo que tienen en su pueblo, en su lengua, en su cultura, por qué va en una temporada o no en otras clases, qué tipo de juegos realiza,
en qué momentos se calla, en qué momentos habla. Es decir, hay todo un proceso de aprendizaje, no solamente de la lengua, sino del contexto cultural de donde el niño es. Claro, y con respecto a eso, en verdad, qué importante es eso, ¿no? Conocer el día a día de los niños, digamos, que pertenecen a ese tipo de culturas o de localidades en donde, por ejemplo, tienen que trabajar ciertas horas antes de llegar al colegio. Si un profesor sabe eso, probablemente va a tener un poco más de cuidado, ¿no? Digamos, va a respetar un poquito, por ejemplo, su cansancio, ¿no? Y eso no se da, realmente no se conoce en muchas zonas, no se conoce la realidad de cada uno de esos niños. No se está dando como debiera ser, ¿no? De hecho, Ya. el Estado ha estado implementando esta política de IB hace más de 30 años. Tenemos una ley de educación que lo consagra, tenemos una ley de educación intercultural bilingüe también, pero no se ha dado como quisiéramos y no se ha atendido a la demanda real. Recién estamos empezando a ordenar, como decimos ahí en el Ministerio de Educación, y dando los primeros pasos un poco más ordenados, identificando las escuelas, identificando cuántos maestros necesitamos, definiendo cómo formar a estos maestros y dónde, por dónde empezamos. Entonces es un camino largo, pero que estamos en ese sentido, ¿no? Aquí hay algo que ha señalado José Antonio que es bien importante cuando se diseñan políticas públicas y que es algo que en educación intercultural bilingüe y en general en educación está recién como que tomando viada, impulso. Saber a qué niños, con qué niñas, con qué adolescentes estamos en las aulas. Si yo no sé qué lengua hablan, ¿cómo le pongo maestros? ¿Cómo envío textos? Y es increíble, pero hasta hace muy poco tiempo no se sabía cuántos niños hablantes de una lengua peruana distinta al castellano teníamos en aulas. No se sabía qué instituciones debían tener un maestro bilingüe. Y de hecho el censo del que tenemos esta cifra de 1 millón de niños o algo más de 1 millón de niños que hablan una lengua distinta, el censo reporta preguntándole al padre de familia, no preguntándole al niño. Es muy probable que si nosotros le preguntásemos a los niños en qué lengua quieren aprender, las cifras serían todavía más altas. Seguramente. Ahora, una cuestión. Se supone que la educación del niño la deciden los padres, ¿no? ¿Qué pasa cuando los padres quieren que el niño vaya necesariamente a una escuela en donde no les van a enseñar su lengua materna por una cuestión ya de ascenso cultural, entre comillas? Yo diría que es casi comparable a cuando el padre no quiere o el maestro no quiere que el niño escriba con la mano izquierda y resulta que es zurdo. El derecho es del niño. El niño tiene derecho a aprender en la lengua en la que se siente más cómodo. Y ese derecho no se lo puede arrogar ni el padre, ni el docente, ni el Estado. Hay un tema de eficiencia que tenemos que explicar a los padres. Hay un tema de cariño también. Si yo le pongo las óptimas condiciones al niño para su desempeño, el aprendizaje va a fluir. Pero si yo le pongo una lengua que no entiende, condiciones como las que tú señalabas, de caminatas largas, de desnutrición, de violencia, que puede ser doméstico, puede ser en la escuela, no va a haber aprendizaje. Y este tema de la lengua es el fundamental, que dos personas que quieren aprender una de la otra no puedan entenderse, no hay aprendizaje. No, y además a esa edad posible. el aprendizaje se da mucho por vínculo afectivo, digamos, ¿no? A través de un buen vínculo con el profesor, si no simplemente el bloqueo es lo único que existiría, ¿no? Pero lo que dice Juan es bien cierto, o sea, el tema del ascenso cultural, entre comillas, es muy fuerte en el Perú y de hecho uno de los problemas por los que no ha podido avanzar como debiera la escuela IBE, la educación intercultural bilingüe, es ese rechazo que encontramos sobre todo en zonas andinas al aprendizaje en lengua originaria, ¿no? Tenemos familias, regiones completas donde hay todo un debate interno sobre si deben o no aprender los niños en quechua o en aymara. Sin embargo, el Perú ya está, digamos, empezando a aceptar dentro de su historia la riqueza y el aporte que tienen estas lenguas y estos pueblos a nuestra identidad nacional. Y en ese sentido tenemos regiones que ya se han empoderado, inclusive en sus currículos regionales, han apostado por una educación de toda la región, como el caso de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Puno, Ancash, que tienen un alto porcentaje de población bilingüe, y se están haciendo procesos de concientización, de difusión de la importancia de trabajar con las familias también. De hecho, una de las apuestas de la Escuela Intercultural Bilingüe es trabajar con padres, porque la educación no solamente es algo que se da en el aula, sino que tiene que ser reforzado en las casas, ¿no?
y estamos trabajando también todo un componente de familia muy importante. Ahora, resulta curioso, claro, a veces es difícil comparar mecánicamente, pero durante el virreinato la educación era a través de la evangelización y los frailes y los misioneros evangelizaban en la lengua materna, es decir, tenían que aprender las lenguas andinas o selváticas. En cambio, la República inauguró una forma autoritaria de educar. En el Imperio Incaico ya tienes una política intercultural multilingüe. El imperio lo que hace es a los pueblos conquistados les permite aprender el quechua, pero obliga a los funcionarios incaicos a aprender la lengua de los pueblos que van siendo dominados, el mochica, el cuy, el quinnam y otras. Y como bien dices, en empezada la colonia se emplea el quechua, el puquina y el aymara para efectos de evangelización. Los primeros textos impresos en el Perú no son en castellano, son en quechua. Realmente cuánto nos perdemos por bloquear todas esas culturas y esas lenguas, ¿no? Ahora nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Interculturalidad para Todos.